cada vela cuenta una historia. Son vivencias que hay ido a navegar a distintos lugares. Al final no la queréis dejar morir, tenéis que sí o sí repararla y seguir usándola. Mi nombre es Pablo Berríos, soy de acá de Matanza. Me dedico al kitesurf, a la pesca. Temprano nos dedicamos a la pesca, después salimos, vendemos nuestros productos. Y a las reparaciones de kite. ¿Vamos? Yo empecé a 17, 18 años por ahí. Principalmente mirando a todos los deportistas que llegaban acá y que iban a roca a navegar. Como era un deporte nuevo, era como entretenido ir a mirar algo nuevo, novedoso. De repente empecé a conversar con los chiquillos, me hice amigos de varios, empezaron como a donar partes de su equipo y ahí empecé a hacerme mi propio equipo. Siempre cuando estás aprendiendo rompí hartas las cosas. Acá no había de un reparador. Y acá la única reparación que había era en Santiago. Entonces si navegáis en la semana, rompíais en la semana, tenéis que esperar el fin de semana para poder mandársela con algún amigo para allá. Entonces dije yo, tengo que tratar de yo mismo hacer mis propias reparaciones. Había que hacerlo. Ese servicio para darle más auge al deporte, ¿cachai? Y más vida a los equipos. Aquí dejo todos los kites enfermos y los que están dados de alta. Esta barra, este kite, que también para el viernes y este también para el viernes, porque el sábado viene viento y están todos desesperados, obvio. La misma tela de los distintos colores lo ocupamos en otras velas. Las líneas se reciclan también con las mismas líneas, ¿cachai? Que podemos hacer piezas para otras velas. Los bladders también lo ocupamos, los reciclamos para hacer parches. Podemos dar mayor vida al kite, ¿cachai? Que no solamente un tajo, ¿cachai? Que tú desechas el kite. No, se repara esto y te puede durar 2 temporadas más. Los mismos materiales los podemos reciclar para poder seguir usando en distintas velas. También no es solamente el kite, hay que darle vida útil a todo lo que uno compra. Muere una, pero de una vela se sigue ayudando a otras velas.